Bienvenido a un mundo lleno de magia y calma. Aquí, cada historia es un susurro que te invita a soñar. Relájate, respira profundamente y deja que esta historia te lleve suavemente hasta el descanso. Un cuento para dormir comienza ahora. Los primeros días de la bestia es un viaje al inicio de lo desconocido, mucho antes de que el destino uniera a Bella y la bestia. Acompáñame en esta tranquila travesía a través de un paisaje de sombras y susurros, donde los secretos del pasado comienzan a revelarse lentamente. Cierra los ojos, relájate y deja que la historia te guíe en tu camino hacia el sueño. Había una vez, en un reino rodeado de bosques encantados y altas montañas, un joven príncipe que vivía en un castillo magnífico. Su hogar era una maravilla de la arquitectura, con grandes salones dorados, candelabros brillantes y espejos que reflejaban la grandeza de quien se mirara en ellos. Pero a pesar de su belleza exterior, en el corazón del príncipe solo había frialdad y vanidad. Desde muy pequeño, su padre, el rey, le había inculcado que la fuerza y el poder eran lo único que importaban en un gobernante. Tras la muerte de su madre, quien era amada por su bondad y dulzura, el joven príncipe dejó de buscar el calor de los sentimientos y se refugió en la superficialidad de la apariencia y el lujo. Sus días estaban llenos de fiestas, banquetes y música, pero nunca de compasión ni amor sincero. Entre los sirvientes, una anciana llamada Marguerite lo observaba con tristeza. Ella había servido fielmente a su madre y recordaba cómo, de niño, el príncipe solía correr por los jardines persiguiendo mariposas y reía sin preocupación. Pero con los años, su corazón se había endurecido. A menudo, cuando Marguerite intentaba hablarle de su madre y de la importancia de la bondad, él la ignoraba o se burlaba. Las palabras no alimentan el estómago ni llenan las arcas, solía responder con arrogancia. Una noche de invierno, cuando el viento helado azotaba las ventanas del castillo y la nieve cubría los caminos, un golpe resonó en la gran puerta de entrada. Los sirvientes se estremecieron, pues rara vez alguien se atrevía a acercarse al castillo en medio de una tormenta. Al abrirse las puertas, apareció una anciana envuelta en una capa raída. Sus cabellos grises caían en mechones desordenados y en su mano temblorosa sostenía una rosa roja. «Por favor, príncipe», dijo con voz apacible, «permíteme refugiarme solo por esta noche. Como muestra de gratitud, te ofrezco esta rosa, que guarda un secreto más valioso de lo que imaginas». El príncipe la miró con desdén. «¿Crees que permitiré que una vieja harapienta manche los suelos de mi castillo? No tengo necesidad de tus regalos ni de tu presencia». Y con un gesto de impaciencia, ordenó a los sirvientes cerrar la puerta. Pero antes de que la madera crujiera al cerrarse, una luz dorada iluminó el vestíbulo. La anciana se enderezó y su apariencia cambió. Su cabello se tornó de oro, su piel brilló como la luna y su capa harapienta se convirtió en un manto radiante. La mujer no era una simple mendiga, sino una poderosa hechicera. «Has demostrado que tu corazón está tan frío como este invierno», dijo con voz serena pero firme. «No juzgaste con el alma, sino con los ojos. Y por ello, serás condenado a vivir como la criatura que en verdad eres en tu interior». Antes de que el príncipe pudiera reaccionar, una ola de energía lo envolvió. Sintió como su cuerpo cambiaba, sus manos se volvían garras, su piel se cubría de un pelaje grueso y su voz se tornaba en un rugido. Corrió hacia el gran espejo del salón y, con horror, vio reflejada la imagen de una bestia feroz. Sus ojos seguían siendo los mismos, pero ahora había miedo en ellos.
Esta rosa permanecerá intacta hasta que cumplas la lección que te he impuesto, continuó la hechicera. Si eres capaz de amar y ser amado antes de que caiga el último pétalo, la maldición se romperá. Si no, permanecerás así por siempre. La hechicera desapareció en un destello de luz, y el príncipe, ahora bestia, cayó de rodillas. Gritó de rabia, pero no había nadie que lo escuchara. Sus sirvientes, testigos de su transformación, también habían sido condenados por su complicidad en la vanidad del castillo. Convertidos en objetos encantados, le observaron con tristeza. Desde aquella noche, el castillo quedó envuelto en una sombra de soledad. El príncipe, consumido por su furia y su desesperanza, dejó de mirar su reflejo y se aisló en las torres más altas. Pero en lo profundo de su alma, la voz de Marguerite resonaba como un eco lejano. El corazón que no conoce la bondad, algún día conocerá la soledad. Déjate llevar por la magia de las historias. Ahora viene una nueva aventura. Cuando Peter Pan olvidó volar. Nunca jamás siempre ha sido un lugar de magia infinita, donde los niños nunca crecen y los sueños son más reales que la realidad. Peter Pan era el alma de aquel mundo encantado, el único que podía volar sin necesidad de polvo de hadas, solo con su risa y su deseo de aventura. Pero una noche, algo cambió. Peter se despertó en la copa de su árbol favorito, en lo alto de la laguna de las sirenas. Se estiró, bostezó y como hacía cada mañana, saltó al aire, pero algo andaba mal. En lugar de elevarse con el viento, cayó pesadamente al suelo con un golpe seco. «Eso no es posible», exclamó, sacudiéndose las hojas del cabello. Lo intentó de nuevo. Cerró los ojos, pensó en algo maravilloso y nada. «Campanita», llamó Peter, sintiendo por primera vez en su vida una punzada de miedo. «Campanita, algo terrible sucede». La pequeña hada apareció en un destello dorado, revoloteando a su alrededor con preocupación. «¿Qué pasa, Peter?», preguntó, agitando sus diminutas manos brillantes. «No puedo volar». Campanita parpadeó sorprendida y le roció polvo de hadas. Peter corrió, saltó y cayó de nuevo. «Pero si no necesitas polvo de hadas», susurró el hada, ahora realmente asustada. Peter Pan, el niño que nunca crecía, el que podía surcar los cielos sin esfuerzo, había perdido su don más preciado. Un misterioso olvido. Los niños perdidos no tardaron en notar que Peter ya no podía volar. Algunos pensaron que era una broma, otros intentaron ayudarlo, pero nada funcionaba. «Tal vez olvidaste cómo hacerlo», sugirió Curly, rascándose la cabeza. «No puedo olvidar algo que sé hacer desde siempre», respondió Peter, frustrado. Pero mientras hablaba, una sensación extraña recorrió su mente. Algo faltaba. Como si hubiera perdido un recuerdo, una parte de sí mismo. Entonces, las sirenas de la laguna le susurraron algo enigmático. «Quizá es porque algo te ata a la tierra, algo que has olvidado». Peter no entendió al principio. ¿Cómo podía estar atado a la tierra si su hogar era el cielo? Pero esa noche, mientras miraba la segunda estrella a la derecha, un recuerdo apareció en su mente. Un recuerdo tan antiguo que apenas lo reconoció. Era un niño muy pequeño, en una casa con una ventana abierta. Una risa dulce llenaba el aire, una voz suave que le contaba historias antes de dormir. Peter sintió un escalofrío. ¿De quién era esa voz? El viaje a la ventana olvidada.
Campanita vio la expresión en su rostro y entendió lo que debía hacer. Peter, tenemos que ir a Londres. ¿Londres? ¿Para qué? Para encontrar la respuesta. Aunque la idea de regresar al mundo real le molestaba, Peter aceptó. Con ayuda del polvo de hadas de Campanita, cruzaron la noche estrellada y llegaron a la ciudad. Allí, sobrevolaron tejados y encontraron una casa con una ventana que parecía extrañamente familiar. Cuando Peter entró, sintió un nudo en la garganta. Había juguetes antiguos, un osito de peluche sobre la cama y una cuna. Y entonces, recordó. Aquella era su habitación. La habitación donde había sido un bebé antes de nunca jamás. La voz que recordaba era la de su madre. Peter sintió algo cálido en su pecho, pero también una extraña tristeza. Se acercó a la cuna vacía y susurró, ¿me has olvidado, mamá? El silencio le respondió. Campanita lo miró con dulzura y le tocó la mano. Nunca jamás te eligió, Peter. Pero eso no significa que no hayas tenido un pasado. Peter cerró los ojos y, por primera vez en mucho tiempo, permitió que el recuerdo se quedara con él. No como una carga, sino como parte de su historia. Y cuando salió por la ventana y miró al cielo, sus pies ya no tocaban el suelo. Había recuperado su vuelo. De regreso a nunca jamás. Peter y Campanita volvieron a nunca jamás antes del amanecer. Cuando los niños perdidos lo vieron volar otra vez, celebraron con gritos de alegría. «Sabía que lo lograrías», exclamó Slightly. Peter sonrió, pero algo en su mirada había cambiado. No era tristeza, sino un nuevo tipo de valentía. Desde entonces, siguió volando por los cielos de nunca jamás, pero cada noche, antes de dormir, miraba la segunda estrella a la derecha, y se permitía recordar. Porque volar no es solo un don, es saber que, aunque el tiempo pase, algunos recuerdos nunca nos abandonan. Y con ese pensamiento, Peter Pan cerró los ojos y se quedó profundamente dormido, flotando entre las nubes. Cierra los ojos por un momento. La próxima historia está por comenzar. Mowgli y Tarzán. La leyenda de la selva perdida. Mucho antes de que Tarzán se convirtiera en el rey de los gorilas, y antes de que Mowgli abandonara la selva con los humanos, hubo un misterio que conectó sus caminos. En una parte olvidada de la selva, un antiguo santuario escondía un poder ancestral que había permanecido sellado por siglos. Pero el equilibrio estaba en peligro. Shere Khan, el feroz tigre, y Kerchak, el líder de los gorilas, habían formado una extraña alianza. Ambos sentían que la selva estaba cambiando, que los humanos y sus influencias amenazaban su mundo. Juntos, planeaban despertar el antiguo poder de la selva perdida, un poder que podría devolver la selva a su estado más primitivo, pero a un costo terrible. Y solo 2 niños criados por la selva podían detenerlos. Encuentro en la niebla. Mowgli había caminado más lejos de lo que jamás lo había hecho. Baloo le había advertido que más allá del río no debía aventurarse, pero una tormenta lo había arrastrado hasta una parte desconocida de la jungla. Cuando despertó, se encontró rodeado de árboles gigantescos, con raíces que parecían atraparlo como tentáculos. Entonces, escuchó un sonido extraño. No era un rugido ni un gruñido, sino un grito humano. Se movió con cautela hasta una liana alta y trepó hasta la copa de un árbol. Desde allí, vio algo que jamás esperó. Otro humano, pero no como él. Tarzán se balanceaba entre los árboles con la agilidad de un mono.
Era más alto, más fuerte, y parecía completamente en sintonía con la selva. Cuando aterrizó en una rama cercana, sus ojos se encontraron. ¿Quién eres?, preguntó Mowgli con desconfianza. Tarzán inclinó la cabeza, analizando al extraño muchacho de piel morena y ojos salvajes. No era como los humanos que había visto antes, esos que llevaban armas y pieles extrañas. Tarzán respondió señalándose el pecho. Mowgli sonrió. Entendía eso. Mowgli, dijo él, imitando el gesto. A partir de ese momento, supieron que no eran enemigos. La profecía de la selva perdida. Tarzán llevó a Mowgli hasta un refugio en las alturas, una cueva oculta donde los sonidos de la jungla eran suaves y reconfortantes. Ahí, el viejo gorila Kala les contó una historia. Hace mucho tiempo, antes de los hombres y antes de las bestias, la selva estaba gobernada por un espíritu dormido. Quien lo despertara, tendría el poder de controlar la naturaleza o de destruirla. Mowgli y Tarzán se miraron. Kerchak y Shere Khan lo buscan, susurró Tarzán con preocupación. Si lograban despertar ese poder, podrían hacer que la jungla se rebelara contra cualquier criatura ajena a su esencia, incluyendo a ellos mismos. Debían detenerlos. El despertar de la selva. La travesía los llevó hasta un antiguo templo cubierto de enredaderas. En su interior, una gran estatua de piedra con forma de pantera reposaba con los ojos cerrados. Kerchak y Shere Khan ya estaban allí. Los humanos nunca debieron pisar esta tierra, gruñó el tigre, sus garras brillando bajo la luz de la luna. Los humanos traen fuego y destrucción, afirmó Kerchak, con su enorme silueta bloqueando la entrada. Ambos alzaron sus patas y puños hacia la estatua, listos para completar el ritual. Pero antes de que pudieran hacerlo, Mowgli y Tarzán saltaron al ataque. Tarzán, usando su fuerza y agilidad, se enfrentó a Kerchak en un combate feroz. Mowgli, por su parte, esquivó los ataques de Shere Khan con su rapidez natural, hasta que logró trepar a la estatua y golpear el punto exacto que hizo que el templo comenzara a temblar. El suelo se abrió. De la grieta emergieron raíces gigantes que atraparon a los dos rivales. La estatua brilló intensamente, y luego, se apagó. El espíritu se hundió de nuevo en la tierra, su descanso asegurado por otros siglos más. La selva estaba a salvo. El sol comenzaba a salir, tiñendo la selva con colores cálidos y suaves. Mowgli y Tarzán se quedaron unos momentos en silencio, observando el templo en ruinas, con las raíces que habían emergido de la grieta ya desvaneciéndose poco a poco, como si la selva misma estuviera restaurando el equilibrio perdido. La selva siempre tiene secretos, dijo Tarzán, mirando alrededor, pero también tiene sus guardianes. Vosotros, Mowgli, sois uno de esos guardianes. Mowgli asintió, mirando al horizonte donde los árboles parecían respirar al unísono. Lo que hemos hecho no es solo salvar un lugar, sino proteger un equilibrio que ha existido mucho antes de nosotros. Tarzán dio un paso atrás, dispuesto a volver a su hogar en lo más profundo de la jungla, mientras Mowgli miraba hacia el borde de la selva, donde su viaje hacia el mundo humano comenzaba. Es extraño, dijo Mowgli, siempre pensé que mi lugar estaba entre los humanos, pero después de todo esto, siento que parte de mí pertenece aquí, en la selva. Tarzán sonrió levemente. Eso nunca cambiará. La selva siempre será tu hogar, al igual que lo es para mí. Si algún día necesitas volver, sabes que este será tu refugio. Mowgli sonrió, y después de un momento de reflexión, se despidió. Adiós, amigo mío. Nos veremos cuando el viento nos lleve nuevamente al mismo camino. Con un último vistazo hacia Tarzán, Mowgli se adentró en la selva,
dispuesto a regresar al mundo humano, pero sabiendo que siempre llevaría consigo el legado de la selva y de su amistad con Tarzán. Tarzán observó cómo Mowgli desaparecía entre los árboles y, con una mirada pensativa, regresó al corazón de la selva. La jungla estaba en paz nuevamente, y el legado de los guardianes de la selva seguiría vivo, pasando de generación en generación. Sigue disfrutando de estos cuentos para dormir. La siguiente historia te espera. La amistad secreta de Ariel y Leia. En lo profundo del vasto océano, en la ciudad mítica de Atlántica, vivía la joven sirena llamada Ariel. Desde que era pequeña, Ariel había sido diferente a sus hermanas. Mientras ellas se contentaban con la rutina diaria de la vida bajo el mar, Ariel pasaba sus días nadando cerca de la superficie, mirando hacia las estrellas y escuchando los suaves susurros del viento sobre las olas. A veces, se encontraba con las criaturas más cercanas a la orilla, los delfines y los peces voladores, quienes le contaban historias sobre los barcos y el sol que brillaba sobre la tierra. Pero la curiosidad de Ariel iba más allá de lo que sus ojos podían ver. Una tarde, mientras exploraba una cueva en lo profundo del mar, Ariel encontró algo que jamás olvidaría: un antiguo relicario de coral cubierto por algas. Dentro, estaba un objeto desconocido, una pequeña concha dorada que parecía brillar con luz propia. Cuando la sostuvo en sus manos, una extraña sensación la recorrió. Era como si la concha la llamara, como si le hablara sobre algo lejano. Ariel la guardó en secreto, sin entender del todo su significado, pero con la certeza de que de alguna manera, esa concha tenía algo que ver con sus sueños. Con el paso de los años, la curiosidad de Ariel por el mundo exterior creció cada vez más. Su amigo Flounder, un pez travieso y leal, siempre la acompañaba en sus excursiones. Sin embargo, había un consejo que su protector Sebastián, el cangrejo sabio, repetía constantemente: Ariel, el océano es tu hogar, el mar es tu destino. No te olvides de eso. Pero Ariel sentía que había algo más allá del horizonte, algo que le llamaba con una fuerza que no podía ignorar. Un día, mientras nadaba más cerca de la costa, Ariel encontró algo aún más intrigante: una botella flotante entre las olas. Dentro, había un pergamino que llevaba una letra elegante y dorada. Decía lo siguiente: Hola, soy Leia, una princesa del reino de la tierra. Vivo en un castillo rodeado de bosques mágicos y montañas misteriosas. Aunque todo en mi vida parece perfecto, siento que hay algo más allá de mi reino, algo que me llama, algo que está bajo las aguas. ¿Existes tú, sirena? ¿De verdad vives allí, en el fondo del mar? Espero que esta carta te llegue. Ojalá podamos conocernos algún día. Leia. Ariel sintió una chispa de emoción y asombro al leer las palabras de la princesa. No podía creer lo que estaba viendo, una humana que, al igual que ella, sentía el deseo de descubrir lo desconocido. Sin pensarlo, Ariel respondió rápidamente, describiendo su vida en el océano, sus sueños y su fascinación por el mundo exterior. Con el tiempo, las cartas se convirtieron en algo más que una simple correspondencia. A través de las palabras, Ariel y Leia compartieron secretos, deseos y anhelos. Ariel le hablaba de los arrecifes de coral y las criaturas mágicas que habitaban el mar. Leia le contaba sobre los hermosos jardines de su reino, las montañas que tocaban las nubes y el sol que brillaba sobre la tierra. Aunque vivían mundos completamente diferentes, su conexión creció y se fortaleció con cada carta. Pero una noche, después de recibir un mensaje especialmente profundo de Leia, Ariel encontró un mapa antiguo en una concha gigante que flotaba cerca de la costa. El mapa llevaba a un lugar donde el mar y la tierra se encontraban,
en un lugar donde, según las leyendas, dos mundos separados por siglos podrían cruzarse. Con el corazón lleno de emoción y una mezcla de miedo y esperanza, Ariel decidió que este sería su destino. Con la ayuda de Flounder y Sebastián, Ariel nadó hasta el lugar señalado en el mapa. En la orilla, sintió una mezcla de excitación y curiosidad, pues sabía que este sería el punto de encuentro con su amiga humana. Pero lo que no sabía era que este encuentro marcaría el inicio de algo mucho más grande, algo que cambiaría no solo sus vidas, sino el equilibrio entre el océano y la tierra. Cuando llegó a la orilla, la marea estaba tranquila, pero algo en el aire parecía diferente. Justo cuando Ariel se asomó a la arena, vio a alguien acercándose. Era Leia, la princesa que había llegado al mismo lugar, guiada por un sueño, como si ambas estuvieran conectadas por algo mágico. Las dos se miraron fijamente, sorprendidas y emocionadas, al mismo tiempo. Allí estaban, dos almas de mundos opuestos, que finalmente se encontraban en un espacio donde las fronteras entre el océano y la tierra se desvanecían. Se abrazaron, sintiendo que sus sueños por fin se habían hecho realidad. Pero antes de que pudieran hablar, una tormenta mágica comenzó a formarse sobre el mar, agitándose como un presagio. Un antiguo espíritu del océano, olvidado por siglos, despertó y comenzó a crear caos en las aguas cercanas. Ariel y Leia, sabiendo que sus mundos debían unirse para enfrentar esta amenaza, se prepararon para lo que estaba por venir. Con la ayuda de Flounder, Sebastián y la conexión mágica que habían descubierto, las dos amigas unieron sus fuerzas. Usando la canción que ambas compartían, la magia comenzó a calmar la tormenta. Al principio, la marea aumentó con fuerza, pero luego la melodía fue tomando control, restaurando el equilibrio entre los dos mundos. Al final, el espíritu desapareció, agradecido por el respeto que le habían mostrado. Ariel y Leia, exhaustas pero triunfantes, se dieron cuenta de que, aunque no podían estar siempre juntas, su amistad ya no dependía de las fronteras físicas. Su conexión era más fuerte que cualquier separación. Y así, bajo la luna brillante, Ariel y Leia se despidieron, sabiendo que siempre se llevarían un pedazo del otro en sus corazones. Y cuando miraran el cielo o las olas, sabrían que su amistad, como las estrellas, brillaría para siempre. Buenas noches, y que tus sueños siempre te lleven a lugares mágicos.